Reciban un cordial saludo de parte de la Superintendencia de ustedes, la Superintendencia Nacional de Salud, hoy dentro de un escenario de complacencia frente a una circunstancia que nos motiva alegría y un momento gratificante ante una actuación que viene desarrollando desde hace un tiempo la superintendencia a través de una figura que es la intervención a este hospital. Primero, pues saludar a las personas que están aquí presentes. Un especial saludo a quienes permiten la operación del día a día en este hospital y que sostienen la actividad de brindar atención en salud y garantizar la vida de quienes acuden aquí en búsqueda de soluciones relacionadas precisamente con su salud y vida. También a las personas que, en nombre de las agencias de aseguramiento y de operación de recursos que permiten que usuarios lleguen al consumo de servicio en este hospital, veo personas conocidas, amigas, que desde hace tiempo vienen generando país en procura de un mejor sistema de salud. Y obviamente también un saludo especial a quienes en nombre de la superintendencia vienen haciendo el direccionamiento del proceso de intervención en esta entidad. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, este es un hospital que es cabeza de red, que es un patrimonio social de los cesarenses, pero también es un centro de vida. Y como tal debemos cuidarlo, debemos garantizarle su funcionamiento en búsqueda de condiciones de viabilidad, sostenibilidad, pero ante todo de garantía de la prestación de los servicios. Hace un tiempo, exactamente en el mes de enero del año 2022, inició un proceso administrativo sobre este hospital, que es el proceso de la intervención. Y había una foto en ese momento. Muchos han sido actores, partícipes del momento de esa foto y del momento que hoy se vive en el hospital. Cuando yo llegué a la superintendencia, ya la primera foto se había tomado. Se había decidido por parte de quien fungía como superintendente en el anterior gobierno la decisión de la intervención. Sin embargo, para saber dónde estamos y para igualmente proyectar para dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Y hay realidades que no podemos olvidar, hay realidades que si dejan de tenerse presentes en lo que es lo que ocurrió en algún momento, y concretamente lo que ocurría en este hospital en algún momento, pudiéramos crear las circunstancias propicias para que eso que no debió ocurrir pueda ocurrir otra vez. Y eso es lo que no queremos. Nosotros valoramos las cosas desde 4 aspectos siempre, tanto con las aseguradoras como con las prestadoras. El componente de garantía del derecho a la salud, que es el componente asistencial, la plataforma de operación, que es el componente administrativo, la rutina funcional, que es el componente financiero, y obviamente el componente jurídico. En enero de 2022, este hospital era el ejemplo para no imitar.
que alguien quería aprender de antigerencia hospitalaria, podía venir aquí, que aquí se daba un máster. La superintendencia de ese momento encontró 72 hallazgos, es decir, circunstancias que evidenciaban o inconsistencias o irregularidades, es decir, hechos que no debían darse. 34 en el componente asistencial, relacionados con la garantía del derecho a la salud. Es decir, 34 circunstancias que indicaban que la prestación del servicio a la salud no permitían la plena garantía de seguridad, pertinencia, oportunidad, acceso a los usuarios. La plataforma operativa funcional, pésima. 30 hallazgos de carácter financiero. Y si bien somos entidades de salud, es innegable que bajo el actual sistema la única posibilidad de garantizar buena prestación de servicios es bajo unas formas decentes de gerenciamiento financiero. Y entonces, 30 hallazgos en el orden financiero. Y había de todo. Y dentro de la esencia jurídica, igualmente, falencias de todo tipo. 8 hallazgos en ese componente. Esa era la foto. Un hospital que no prestaba servicios como debía. Un hospital que no tenía garantizada la viabilidad financiera. Y un hospital en manos de los acreedores. Y eso no podía seguir. Porque si eso hubiera seguido, hoy no hubiera hospital Rosario Pumarejo de López. Obviamente, ¿eso qué implicó? Decisiones. Y esas decisiones implicaron acciones. Y esas acciones obviamente generan consecuencias, entre otras desafectos y afectaciones de intereses. Entonces hubo una remoción de los directivos de ese momento, incluyendo quien gerenciaba y su junta directiva. A nadie le gusta que lo remuevan. Es una medida disciplinaria. Y obviamente a partir de ahí se genera una posición de prevención e inclusive cuestionamiento hacia la medida y hacia quienes toman la medida. A mi llegada como superintendente en el mes de agosto del año 2022, sin conocer yo la circunstancia real de lo que estaba ocurriendo aquí, lo primero que me pidieron no fue que ayudara a garantizar la recuperación del hospital, sino la cabeza del doctor Duber. Y yo no actúo por capricho de quienes se creen con algún tipo de poder territorial. Y me tomé un tiempo para ver lo que ocurría con el hospital y ver el desempeño de quien actuaba como interventor. Y mis decisiones se fundamentan en la medición de actividades tasadas en indicadores. Soy objetivo, poco subjetivo, le presto atención
a veces a la percepción y a la intuición, pero siempre me gusta constatar y verificar. Y por eso hoy el doctor Duber está aquí, porque hemos decidido su permanencia. Él ha recibido una herencia, porque cuando se recibe una intervención se aceptan las condiciones en que está el hospital. Y ha sido un lastre muy fuerte el componente de su pasivo que ha recibido, que son a creencias reales, existentes, verificadas y absolutamente válidas en reclamación por parte de quienes son dueños de esas creencias, pero que se relacionan con obligaciones contraídas por el hospital antes de la intervención. Y para ello no ha habido posibilidad financiera de reconocimiento a partir de la propia producción, sino para garantizar una operación corriente y de crecimiento de allí en adelante. Debe haber soluciones que deben pasar obligadamente por quienes tienen una responsabilidad territorial aquí. Y se me va el doctor Guillermo, pero ya iba a darle su dosis personal y se me fue. Hoy celebramos una inversión que se ha hecho por parte de la gobernación del departamento, pero no han tocado los pasivos. Y este es un hospital con una clara referencia territorial. Este es el Hospital Departamental Rosario Pumarejo de López, localizado en el municipio de Valledupar. Entonces, hay una clara conexidad obligatoria entre el hospital y la administración departamental. Pero en el proceso de la intervención no se ha abordado un solo peso por parte de este ente territorial en debitar estos pasivos. Hay que buscar una solución. La otra fuente son recursos del orden nacional. El ministro hace un par de días aquí ha hecho algunas noticias positivas y especialmente creo que tenemos que trabajar en procura de garantizar la deuda con los colaboradores del hospital, quienes tienen derecho a recibir lo que fue la remuneración pactada por los servicios que efectivamente entregaron. Y ese tipo de acreencia válidamente reclamada por los trabajadores tiene que ser honrada. Y una deuda no solamente se honra reconociendo que existe, sino pagándose. Y al respecto el ministro ha dado algún tipo de anuncio positivo que también vamos a ratificar en el día de hoy. Entonces vamos a empezar con algunas claridades. ¿Hasta cuándo va la intervención? Que es la pregunta que me hacen los medios y me hicieron allá afuera. Nosotros hemos determinado que la intervención tiene una duración definida inicialmente hasta el día 14 de enero del próximo año, del año 2024. Primera pregunta, primera respuesta. ¿Hasta cuándo se queda el interventor, que es el doctor Duber? Nuestra decisión es que él permanece con el proceso. Entonces, los que quieran tomarse esto, que se esperen.
No podemos interrumpir lo bueno para regresar a lo malo. Este es un mensaje para los que aspiran a ser gobernadores. Tienen un escenario con el que deben comprometerse. Es un hospital que es un patrimonio de los cesarenses. Y parte de la responsabilidad de quienes quieren ejercer una labor ejecutiva de gobierno territorial es preservarlo. Y deben incluir, tanto en el componente ejecutivo como en el coadministrativo que se hace en la Duma departamental, apropiaciones presupuestales que permitan disminuir ese pasivo. Yo quiero que ustedes tengan claro lo que se ha hecho aquí para beneficio de los usuarios. No podemos tener una infraestructura de este tamaño para que no se consuman servicios. Aquí ocurren cosas paradójicas. Prestadores del sector privado que no tienen la calidad de los servicios que aquí tienen en comodidad, confort, disponibilidad de especialistas, gozan de la confianza de los aseguradores, pero no de la confianza de los usuarios y sin embargo los remiten allá. Hoy vamos a ver lo que tiene el hospital. Y el fortalecimiento de la esencia hospitalaria se da a partir del consumo de servicios. Por eso una invitación muy respetuosa, tanto a las que hacen función de aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social y Salud, las EPS del contributivo, del subsidiado, las mixtas, como a los que hacen parte del proceso de regímenes especiales. Tenemos aquí fuerzas militares, Policía Nacional, inclusive Magisterio. A los que les digo de manera respetuosa, cuando vienen los procesos licitatorios, acuden al hospital para que les firme las cartas de intención y ganar puntaje en las evaluaciones de calificación de las licitaciones. Y después se olvidan y no envían pacientes. Buenos para una cosa, malos para otra. Entonces, y celebro realmente que estén aquí quienes gerencian y en algunos casos quienes presiden a nivel nacional las EPS que aquí está presente. Veo personas del orden nacional como el doctor Manjarres, la doctora Natalia, y eso me complace porque significa un compromiso con su sola presencia que efectivamente indica que están creyendo en este proceso. Llegó mi pediatra intensivista neonatóloga. Hola, ¿cómo estás? Bien, nosotros ¿qué hemos hecho durante el proceso interventor a partir de la dinámica direccional del doctor Duber? Se reaperturaron servicios que estuvieron en algún momento habilitados y después cerrados. Banco de sangre, programa Canguro ambulatorio hospitalario, la UCI neonatal, servicio de tomografía, unidad de infectología. Nuevos servicios, UCI pediátrica, transporte médico asistencializado y la opción dentro del crecimiento como hospital de alta complejidad, referente territorial como cabeza de red, implica el crecimiento en la complejidad de la atención que se presta y eso obliga a la incursión de las subespecialidades. Y por eso en servicios como cardiología se tiene tanto para adultos como pediátricos, el componente nefrológico, nefrología pediátrica igualmente, endocrinología pediátrica, neonatología, cirugía oncológica, urología, genética humana, neurocirugía, dermatología, endocrinología, cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía vascular, angiología, gastroenterología, toxicología y oncología clínica. Entonces, señores de las EPS, si ustedes buscan
un componente de atención integral para sus afiliados, aquí está. Con una calidad de servicios inclusive mejor que en el escenario privado. Es claro el mensaje. No soy inductor de consumo de servicios, pero sí soy inductor del conocimiento de cómo están las cosas en este hospital. ¿Qué logros se han obtenido? Nosotros, frente al proceso de producción quirúrgica, por eso son las dos fotos que yo digo, antes de la intervención y después de la intervención, o durante la intervención, en el tema de la actividad quirúrgica se ha aumentado en el 170%. En el componente de consulta ambulatoria el 70%, y en imágenes y apoyo diagnóstico en un 106%. Las cifras son mediciones que dicen más que una prosa. Y los indicadores no mienten. Algunas consideraciones. Hace 48 horas el ministro estuvo aquí revisando el tema de la operación de algunos servicios y hizo algunas referencias puntuales. Él desea, por ejemplo, que la operación del servicio de imagenología sea a cargo directamente del hospital. En este momento existe una figura compartida con un operador privado. Yo no me meto en las decisiones del interventor y en su momento del gerente. Pero son cosas para revisar, ¿verdad? A veces cuando no existe el músculo financiero de lo público, la operación con el acompañamiento privado resulta ser la solución. Pero frente a eso hay posiciones conceptuales, filosóficas, y ahí yo dejo que la decisión pase por el interventor frente a este tema. Existe una expectativa de un servicio que aquí es una necesidad. Cuando digo aquí, digo en el departamento del Cesar. Por el tipo de circunstancias que estamos viendo dentro de lo que es el perfil de morbilidad, que se relaciona con un tema de salud pública, porque ya aquí es un tema de salud pública, que no tiene distingo etario, porque desde muy joven ya tenemos un componente poblacional afectado con este tipo de padecimientos, los relacionados con el comportamiento, la conducta y la salud mental. Y aquí va a haber la unidad de salud mental. El ministro se ha comprometido a facilitar los recursos que permitan ese tipo de nuevo servicio en esta entidad hospitalaria. De tal manera que la integralidad viene siendo un eje guiador de lo que se pretende en este hospital, como para que coloquialmente se pueda decir: no tienes que irte fuera del hospital para que recibas los servicios que pretendes. Y todo dentro de un hospital público. Un poco sobre los pasivos y especialmente los relacionados con los trabajadores. Desde el ministerio, el responsable de la cartera, el doctor Jaramillo, ha dicho hace 48 horas que va a haber una inicial partida para hacer una amortización de esos pasivos, principalmente en el componente laboral. Eso es una buena noticia para los trabajadores, porque muchos están esperando hace tiempo esa plata. Lo que viene ya son ejercicios presupuestales de apropiación y destinación que ya serán coordinados entre el ministro y el interventor. Pero ya es una solución. Los demás acreedores tienen que entender. Empezamos por los trabajadores.
La pregunta es cuándo. Ya hay la disposición del gobierno y la ha ratificado. Yo estuve aquí hace como 2 semanas, 3 semanas. La doctora intensivista, siempre que vengo aquí, me aborda como la canción del enamorado, pero dime cuándo. Y el ministro ya tiene el sentimiento, el cuándo lo pacta con el interventor. Pero ya estamos cumpliendo. Y te dije, dame tiempo. Y quien decide cuándo se da el beso es el ministro. Pero creo que es un avance importante. Y empezar por los trabajadores es fundamental. Algunos cambios numéricos que creo importante mostrar hoy aquí. Cuando este hospital se intervino, la facturación que generaba este centro hospitalario, en su máximo momento fueron 1.500 millones de pesos. Hoy estamos facturando 8.500 millones. Creo que la cifra no exige explicación. Y esto es gracias a los trabajadores. Yo creo que ustedes mismos merecen su propio aplauso. Apláudanse. Entonces, este proceso puede ser direccionado, liderado, pero tiene que ser aceptado, internalizado y ejecutado por ustedes. Y es lo que se ha venido haciendo. Eso ha permitido un logro frente a la operación corriente, y es que haya un pago de lo nuevo en la operación corriente que permita tener al día a los trabajadores y a los contratistas. Pero queda el saldo pendiente de los pasivos. Y eso es lo que vamos a abordar. Tienen derecho a recibir por lo que trabajaron. La filantropía no pasa por ceder los derechos, y los derechos son irrenunciables. Ustedes trabajaron, a ustedes se les paga. Y el ministro así lo ha dispuesto. Y no nos quedamos allí. Yo hablaba con algunos de ustedes hace un par de semanas y les decía, antes tener un hospital intervenido es como haber dicho está condenado a su extinción. Hoy hemos cambiado la historia. El presidente Petro ha dicho, ningún hospital se liquida, pero se fortalece. Y tenemos en este momento 4 hospitales intervenidos, tenemos 10 por todo, o 9. ¿Cuántos son, Julie? 9 o 10 intervenidos. Tenemos 9 intervenidos y un hospital aquí también en el litoral de la costa Caribe, bajo una figura de medida especial con control a bordo. Es el Hospital Universitario del Caribe, localizado en Cartagena. Pero yo quiero, pocas veces podemos hablar, y creo que el momento lo amerita, una experiencia de un hospital intervenido. El hospital no debe estar coordinado cuando está en intervención, sino debe posibilitarse un salto al rescate. Pero en ese rescate tiene que haber unas condiciones de mejoramiento evidentes. Y así espero yo que esto ocurra aquí. La S Cartagena de Indias, ubíquense espacialmente en Cartagena, era una S destinada a la extinción por un pésimo proceso administrativo. La S Cartagena de Indias tiene la responsabilidad de la prestación de los servicios
del primer nivel de atención en los 3 componentes geográficos de Cartagena: el insular, el citadino y el rural. Nadie quería ese hospital. Era como predestinado a desaparecer. Está en intervención y en este momento estamos haciendo algo que vamos a empezar a hacer aquí, y es la formalización laboral. Allá hay 910 personas, de las cuales ya el 50% está formalizada laboralmente. Algunas personas con 16, 17, 18 años de vinculación a través de las leoninas figuras de las OPS ya hacen parte de una planta formal laboral y tienen derecho a sus prebendas, a sus vacaciones, por primera vez en 17 y 18 años, con un beneficio no solamente para la persona que trabaja, sino para sus núcleos familiares. Yo quiero que eso ocurra aquí, donde se dignifique a quien sirve y se gasta por la salud y la vida de los demás. Y ya hay una instrucción para el interventor. Empezamos con la fase inicial de formalización laboral en la ES Hospital Rosario Pumarejo de López. Ya habrán criterios que serán informados, porque quiero un proceso, doctor Duber, transparente, justo, de reconocimiento a las personas que aquí se han gastado, en algunos, muchos años, y hoy siguen accediendo a recursos de remuneración únicamente bajo una figura de presentación de cuentas, evidenciando con ello cada mes que precisamente no se encuentran vinculados, sino son prestadores transitorios de servicios. Y eso es lo que queremos en un ejercicio integral nacional a través de la reforma. Pero ya en Cartagena empezamos, un hospital intervenido. Y aquí también es posible, doctor. Ya los números nos están dando. Y que hay personas que tienen derecho a ese salto, a que por primera vez gocen de vacaciones, gocen de cesantías, reciban sus prestaciones a plenitud. El ejercicio progresivo tiene que ser iniciado cuanto antes. Es una orden. Simultáneamente, hay unos proyectos en desarrollo que permiten el crecimiento de la oferta institucional de prestación de servicios, para lo que ustedes, señores de las EPS, tienen la posibilidad de tener un crecimiento progresivo del hospital, para que en la medida que crezca la población usuaria, puedan tener el confort y la comodidad que ameritan los afiliados, independiente del régimen, independiente del asegurador. Por eso nosotros estamos trabajando en varios sentidos. Queremos definitivamente mejorar el componente de calidad, no solamente el componente documental, en lo que tiene que ver con certificaciones ISO, sino con los componentes propios que garantizan los diferentes componentes de la calidad en la prestación de los servicios de salud. Y en eso el interventor tiene una instrucción clara de parte de nosotros en lo que tiene que ver con 5 o 6 aspectos. Vamos a asegurar
pertinencia, seguridad, acceso, continuidad, integralidad, para generar finalmente satisfacción de los usuarios. Así que confío plenamente que no nos van a dejar una infraestructura ociosa los señores de las GPS. Vamos a hacer hoy un recorrido locativo y ustedes van a ver. Al doctor Clavijo le digo, junto con Maicao, este es el otro hospital que tiene opciones de respeto al enfoque intercultural, en respeto a nuestros hermanos indígenas. Aquí tenemos inclusive un proceso de atención que garantiza un ambiente amigable para quienes no dominan el español, a partir de personas entrenadas con capacidad bilingüe frente a la necesidad de comunicarse. Ese tipo de cosas son beneficios para nuestros hermanos indígenas. Tenemos todo un proceso obstétrico conducente a respetar las costumbres y los hábitos de los ancestros. Y por eso hacemos aquí parto vertical con similaritud de condiciones, pero en circunstancias de asepsia y protección para quienes son sujetos del proceso asistencial, en este caso el binomio madre e hijo. ¿Se ha hecho pensando en ustedes? Entonces hay que aprovechar esa oferta de servicios, y que creo que es importante que quien nos ofrece el servicio piense en nosotros para adecuar el tipo de servicio al que anhelamos tener. Y vamos a aumentar la actividad quirúrgica. Hay un proceso de crecimiento progresivo, de pasar de 4 a 6 quirófanos para que sean 6 opciones simultáneas de operación en actividad quirúrgica. Eso va a permitir que nuestro crecimiento progresivo institucional de la oferta de camas pase, por ejemplo, en una instancia de medicina crítica, como es la unidad de cuidado intensivo, a que se tenga un total de 25 camas en el proceso de ampliación, y estaremos pasando la capacidad instalada total en una cifra no menor, sino muy importante en el país, de 245 a 300 camas hospitalarias. Este es un hospital que es efectivamente un centro de referencia. Y nos vamos al servicio de urgencias, donde vamos a hacer hoy visita. El servicio de urgencias, en tamaño y capacidad instalada, pasa a ser el segundo más grande del país. Está aquí en Valledupar, está aquí en el Rosario Comunejo de López, está aquí en el Cesar. Esta es una obra magnífica, pero solamente cobra su connotación de magnífica en la medida que sea utilizada, en la medida que sea demandada en sus servicios por parte de quienes tienen los usuarios para enviar en remisión. Por eso creo, doctor Girón, debe lucirse en sus últimos 3 meses que le quedan aquí. No sé si le van a dar continuidad con la nueva administración, pero por lo menos le quedan 3 meses.
hay que establecer todo un proceso de integración de la red pública y garantizar unos niveles de rutas remisionales para que haya un consumo de servicios dentro del ámbito público. Y existe toda la posibilidad, una vez un paciente ingresado en urgencias, a que finalmente se derive hacia los servicios de internación y todo lo que de ellos se requieren. Pero por lo menos desde lo público tiene que hacerse eso. Obviamente se requiere la anuencia de los aseguradores. Yo pienso que hay objetivos comunes y es darle la sostenibilidad al hospital a partir del consumo de servicios y de los pagos también, que es fundamental. Por eso hemos dicho al doctor Duber, hay que ser mente abierta frente a nuevas opciones de modalidades de contratación. Se ha incursionado en el modelo de presupuestación global prospectivo, que le permite algún tipo de garantía proteccional en el riesgo financiero a las entidades de aseguramiento, pero hay que estar abierto a todas las modalidades, siempre y cuando sean benéficas para la institución. Este nuevo servicio de urgencias es una obra que finalmente duró un poquito más de un año en su proceso de infraestructura y construcción. Tiene un área cercana a los 3.000 metros cuadrados. No es una cifra menor. La inversión, 15.000 millones de pesos. Debemos reconocer que existe ahí una inversión por parte de la gobernación. El músculo fuerte del proceso inversor en esta urgencia es de la gobernación. Hay una coparticipación tanto en el tema de infraestructura como en el tema de dotación. Y también hay aportes del orden nacional por parte del ministerio. Creo que estamos hablando de 5.700 que puso el ministerio, ¿así es? Ok. Y pues la gratitud y el reconocimiento hacia la gobernación. Realmente pues es evidente el aporte que se ha hecho y que deja para la historia del hospital. Sé que solo quedan 3 meses, pero lo que pueda hacer la administración departamental actual, así sea en 3 meses, mirando un poco el pasivo que tiene el hospital, hagan el esfuercito, porque son territorialmente responsables por el hospital. Estas instalaciones de urgencias, las nuevas que vamos a ver hoy, permiten a través de una plataforma de operación la atención a través de 105 camillas. De ellas, nosotros tenemos 69 para adultos, 24 para pediatría y 12 de urgencias obstétricas. Y dentro del crecimiento de aporte social que ha hecho el hospital con este tipo de infraestructura nueva, va a permitir la generación de nuevos 90 empleos más. Entonces, la intervención del hospital está permitiendo un crecimiento, un mejoramiento, una consolidación. Y yo de manera respetuosa hago una invitación a quienes tienen la responsabilidad de direccionar los pacientes hacia los sitios de remisión. Creo que hoy vamos a hacer una protocolización de un compromiso por el rescate de un hospital público para la población habitante de esta región, no solamente de este departamento, con enfoque intercultural, en respeto a los ancestros, a los hábitos y las costumbres de todas las poblaciones indígenas que en la proximidad residen. Incluso algunos migran desde los Wayuu acá, pero también hay Cogis, Arhuacos, Yupas,
y por ellos también estos servicios, porque merecen nuestro respeto. Y cada vez aprendemos más de ustedes. Y tal vez contemplar el análisis de la cosmogonía que tienen ustedes. Si el hombre no hubiera perdido algunas cosas que en algún momento tuvo como visión, muchas de las cosas que hoy lamentamos no hubieran ocurrido. Honrar la creación, honrar la naturaleza, es hoy también parte de un proceso de gobierno. Tener en cuenta el cambio climático, el respeto a la Amazonía. Ustedes lo ven dentro de los programas discursales, inclusive del presidente, en ámbitos internacionales. Eso la población indígena nunca lo perdió. Como superintendente me siento complacido por este tipo de acciones. Ratificamos de manera pública y contundente la permanencia del interventor aquí en Valledupar, aquí en el Rosario Pumarejo de López. Y llevaremos hasta el final de la intervención la decisión. Y solo cuando estemos seguros que hayamos alcanzado una viabilidad y sostenibilidad que supere la capacidad de gerenciamiento de una persona, entonces pensaremos en devolverlo al dueño natural, que es a la administración departamental. Mientras tanto, protegemos este patrimonio histórico. Y celebro que las personas que están aquí laborando se hayan sintonizado con este proceso. Pero además les agradezco de manera profunda y sincera el aguante y la paciencia frente a lo que no se les ha pagado, pero que por fin ya existe la disposición y garantizada la disponibilidad presupuestal para efectos de, en la práctica, acceder a lo que tienen como derecho recibir. Muchas gracias a todos y esperamos que esto que ocurre hoy aquí se plasme en una realidad práctica en lo que es consumo de servicios desde los diferentes oferentes de aseguramiento que operan en el departamento del Cesar. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.